A ver, lo que les voy a leer es lo que publica tanto el canciller mexicano Marcelo Ebrard como las autoridades estadounidenses. El acuerdo. Dice Donald Trump que hay cosas secretas y que en su momento lo revelará. Esto es lo que nos dicen las autoridades, está firmado. Y vamos a dejar constancia aquí en Sin Censura. Lo voy a leer porque, mire, por lo que nos ha demostrado Donald Trump, es un mentiroso. Pero por si acaso, que quede constancia que esto fue lo que nos dieron a conocer las autoridades. Yo le voy más a este Donald Trump que siempre quiere, según él, tener un as bajo la manga. Pero como lo ha aclarado el propio Marcelo Ebrard en la mañanera, no hay cosas escondidas. Y esto es lo que se firmó, lo único que se firmó. Y lo leo aquí en Sin Censura para ustedes. Ya tenemos copia de este acuerdo. Dice: Declaración conjunta México-Estados Unidos. México y los Estados Unidos se reunieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamientos y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de acciones coordinadas a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común. 2. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235B2C a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia y fraternidad universales, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Los Estados Unidos se comprometen a acelerar la resolución de solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible. 3. Acciones adicionales. Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarán medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán sus conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en un periodo de 90 días. 4. Estrategia regional en curso. México y los Estados Unidos reiteraron la decisión del 18 de diciembre de 2018 en la que ambos países se comprometieron a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán
el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Ahora, hay que decirlo también, Toño, Rafa, antes de ir a escuchar al padre Alejandro Solalinde en su discurso del sábado y entrarle al tema esto de lo laico o que se esté retorciendo, como dicen algunos, Benito Juárez en su tumba. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. En esto que leo, hablan de que Estados Unidos reitera su beneplácito al plan de desarrollo integral. Sin embargo, no se habla o no se estipula la inversión de la que tanto se ha hablado Estados Unidos al plan de desarrollo. No es lo mismo reiterar un beneplácito a reiterar la inversión económica en el plan integral de Centroamérica. Y otra cosa importante, cuando dice, ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarán medidas adicionales. ¿Cuáles son los resultados esperados? 1,000 detenciones menos, 10,000 detenciones menos, 50,000 detenciones menos. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Y quién define cuáles son los resultados esperados? Esos son los dos peros y las dos preguntas principales que yo tengo después de leer el acuerdo que da a conocer la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. No, y Vicente, Rafa y público consentidor, con lo muy irresponsable en cuanto a las decisiones y también sorpresivo que llega a ser el mismo presidente Donald Trump, no sabemos entonces qué va a pasar. ¿Qué va a ser lo detonante? A mí lo que me preocupa, como tú bien lo mencionas, es que de pronto necesiten más votantes, necesiten utilizar la Carta México una vez más y digan, no llegaron a la cuota que les pedimos, no detuvieron a los inmigrantes, van los aranceles porque van, de manera completamente electoral. Y ahí sería lo impredecible de Donald Trump llegar a esta situación. Y antes de ver esas partes de la mañanera en las que cuestionan también a Marcelo Ebrard por esto que estamos mencionando, dame tu opinión, Rafa. Precisamente, Vicente, cuando le hace la pregunta a la chica del Financiero, la colega del Financiero, le pregunta si precisamente llegó Marcelo Ebrard con un porcentaje para una cuota en este caso. Marcelo Ebrard dice, no, yo no llegué con ningún porcentaje. Aquí lo que está buscando Marcelo Ebrard y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que hay una tendencia a la baja, ya que en los últimos meses la tendencia ha sido hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ver qué viene más adelante, porque lo que ellos buscan es una tendencia hacia abajo. No se va a poder, o sea, ni en 45 días, ni en 6 meses, realmente se puede ver un avance tan pronunciado, pero esperemos que con las medidas que va a tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esperemos que con los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, puedan bajar este fenómeno migrante, porque también tienen que estar involucrados los gobiernos de Centroamérica. Yo creo que va a venir a la baja siempre y cuando haya cooperación de todos los países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a venir a la baja. Esperemos para que, como bien lo dice Toño, no vaya a venir en campaña otro golpazo de Trump que quiera otra vez meterlo del tema de los aranceles. A ver qué otra estupidez sale el orangután naranja, como dices tú, Vicente. Pues vamos a ver. Pero yo creo y espero que sí se baje, pero obviamente con desarrollo, porque yo espero de verdad que los centroamericanos tengan mejores oportunidades de desarrollo. Sí, y en sus países, como también esperamos que los mexicanos tengamos con este cambio de régimen la oportunidad de decidir si migramos o no. Que tengamos la oportunidad de decir, me quiero ir, no me tengo que ir, me debo de ir. Y a eso, Vicente, sí quiero mencionar rápidamente. Mencionan eso, Marcelo Ebrard, que también no es que estén deteniendo
arbitrariamente a los inmigrantes. Están deteniendo lo que dice Marcelo Ebrard, se lo estoy citando, yo no sé si eso sea realmente porque no he estado ahí, pero dice que están deteniendo a aquellos que llegan, que cruzan furtivamente la frontera de México y que deambulan sin ni siquiera el pasaporte. Hace incluso la analogía de lo que pasó con él cuando regresa de Estados Unidos, que entrega en la aduana su pasaporte como secretario de Relaciones Exteriores. Dice, yo entrego mi pasaporte y aunque yo fuera el secretario de Relaciones Exteriores, si yo llegara sin pasaporte, me tendrían que meter en el cuartito ese y hacerme muchas preguntas porque esta es parte de la situación. Lo que nosotros queremos, dice Marcelo Ebrard, es que estas personas con completo apego a la ley puedan aplicar al asilo en Estados Unidos. Queremos, con un respeto a los derechos universales de las personas, que ellos puedan convertirse en inmigrantes legales en Estados Unidos. Eso es lo que él pide, eso es lo que él dice, ¿no? Es cosa que a mí me parece interesante. Una y otra vez yo me voy a poner a favor de la inmigración, pero pues en efecto es necesario que si ya se le está dando al inmigrante la facilidad de poder transitar libremente por México, simplemente bajo un registro, pues que se registren, ¿no? O sea, si van a poder hacerlo, lleguen con su pasaporte, regístrense y así de fácil. Así es, vamos a ver este momento en el que le preguntan al canciller Marcelo Ebrard, pues, ¿cómo se va a determinar si se cumplen las metas para que no vaya a reaccionar otra vez Donald Trump? Esta es la pregunta y esta es la respuesta también del canciller Marcelo Ebrard. En 45 días México no tiene un compromiso ya firmado de reducción de migración específico, es decir, está abierto todavía en 45 días o sea, a no negociación. tengo una cifra, porque si hubiese una cifra la habría yo puesto aquí, es lo que estás tú preguntando. Si hubiera una cifra que yo tengo que lograr, aquí estaría, pero no hay una cifra. Es de que tenga, como lo pusimos es, no tengan los resultados esperados. Pero no se dificulta cuando se inicia en una negociación donde usted dice ya, ellos querían cero migración. En 45 días se puede esperar que también sea una meta así de ambiciosa. Te entiendo. Yo diría que si sigue subiendo el número y el flujo de personas que no sabemos cómo se llaman por México, nuestro argumento no va a tener. ¿Qué significaría? Pues que no tuvimos éxito. Si hay una reducción en esa condición, pues entonces habremos tenido éxito. Y eso nos da un enorme elemento de negociación frente a Estados Unidos. Perdóneme una cosa más, nada más. Decía que Estados Unidos no quería incluir. Réplica. Pero era réplica. ¿Para hechos o para...? Solo esta es la segunda, digamos. Que Estados Unidos no quería incluir el acuerdo y que... ¿No quería cuál? Incluir el acuerdo de desarrollo, el Plan Centroamericano de Desarrollo, que al principio no querían. ¿Cuáles eran las razones que le dieron para no incluir? Porque para ellos no creen en eso. Ellos creen... A ver, vamos a entender algo que yo me tardé un poco en comprender adecuadamente. Es decir, el gobierno de Estados Unidos hoy piensa que no debe haber ningún migrante que llegue. Esa es su tesis política y es su posición. Desde luego que nosotros tenemos una idea muy diferente, pero ese es el gobierno de ellos. A ver, Toño, ahí párale, por favor, párale, ahí, porque esto es precisamente lo que nos daría la razón por todo lo que nosotros opinamos aquí en Sin Censura. Imagínate lo que está diciendo, la magnitud de lo que está diciendo Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores de México reconoce que la visión del gobierno de Donald Trump... No de Estados Unidos, aclaro. Bueno, del presidente Donald Trump, en estos momentos, en estos años, la visión del gobierno de Estados Unidos es que no debe haber ni un solo migrante llegando a este país. Sí. O sea, dos cosas. Que tenemos razón cuando decimos que Donald Trump no es amigable. Cuando yo le dije al presidente y me criticaron, uy, ya se le puso al tú por tú y se le subieron los humos a Vicente Serrano y quiere minimizar al presidente López Obrador. Cuando le dije, no está exagerando al decir que es amigable. Ahí está, que no es amigable con los migrantes. Y segundo, que urge en medio de todo esto, no olvidarnos que hay millones
de migrantes mexicanos en Estados Unidos que se están enfrentando a este hijo de la chingada y sus actitudes de esa magnitud como las está reconociendo Marcelo Ebrard. Ahora, Vicente, esto simplemente comprueba las tesis de la abogada Lourdes Monteagudo, de Anayacín Vázquez, de Jesús López Almejo. Las abogadas constantemente nos dicen eso. El sistema migratorio desde hace ya décadas ha buscado que no se pueda ingresar más inmigrantes. Es como la teoría, la tesis. Donald Trump tiene una propuesta de reforma migratoria que de reforma no tiene nada, de reforma migratoria en la que busca supuestamente inmigrantes que tengan un PhD y que casi vengan solamente de países europeos y etcétera, ¿no? Esa es la realidad de Estados Unidos en este momento con este gobierno que implementa las leyes migratorias, pero hasta sus últimas consecuencias, buscando que no se puedan ingresar. Yo quiero verdaderamente decirte esto. El pueblo estadounidense, ese pueblo estadounidense, esa parte del pueblo estadounidense que sigue a Trump, verdaderamente cree que los inmigrantes no están haciendo bien las cosas, que los inmigrantes van de la manera más furtiva y que se pasan a la ley por el arco del triunfo, cuando no es así. Verdaderamente están buscando hacerlo de la manera legal. Esto de cruzar México y llegar a la frontera de Estados Unidos para pedir asilo es legal. Es legal, está en la ley, está en la Constitución. Es legal, es la forma en la que ellos lo pueden hacer. Ese personaje con el que yo platiqué este fin de semana, verdaderamente me lo decía. Es que mis bisabuelos llegaron aquí a Estados Unidos con todas las de la ley, se bajaron del barco, los metieron a la isla Edris y luego ya los dejaron entrar. Así era la parte fácil. Antes sí se podía hacer así, ahora no. Ahora para ingresarse en Estados Unidos como extranjero, como inmigrante que pueda trabajar, tienes que hacer una inversión de $500,000, $500,000 en una zona de recesión, o $1,000,000, o bien casarte con con un ciudadano estadounidense. Son las únicas dos formas para ser ciudadano. Es ridículo para hacerse no siquiera ciudadano, residente permanente. Y Estados Unidos, Vicente, público consentidor, Rafita, se sujeta a los tratados internacionales. Uno de esos tratados es la Carta de Derechos Humanos. Una Carta de Derechos Humanos que en su artículo 13 asegura que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Esa es la realidad. No se respetan los tratados internacionales. En efecto, tiene que haber fronteras, lo entendemos. Los países tienen que tener soberanía. Como dice Marcelo Ebrard, no puede haber una frontera porosa si usted lo quiere ver así. Tiene que haber pues una forma de control, porque esa es otra que quiero comentarles. Yo hace un par de años, en un viaje que hice a Chiapas, cruzamos por el río Suchiate y el guía nos dijo, ¿quieren pasar a Guatemala? Sí, cómo no. Nos bajamos en la técnica a Guatemala. No había un solo agente migratorio ni nada. Nos recibieron y nos ofrecieron cervezas Gallo. O sea, así es la frontera con Guatemala, esa es la realidad. ¿Es necesario que exista un registro? Sí, pero también es necesario que el gobierno de Estados Unidos se ponga las pilas y que vea la realidad de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es grande, Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo gracias a las aportaciones de todos los inmigrantes del mundo. Y aparte, le caería bien un reconocimiento de la mano negra que ha significado Estados Unidos en estos países para generar la miseria, la desestabilización económica y política, porque es lo que es.